quisiera comenzar la clase de hoy mostrando un extracto, un pequeño extracto de un debate, hace 40 años, por cierto, celebrado entre los doctores Greg Bahnsen y Gordon Stein, el 11 de febrero de 1985 en la Universidad de California. El doctor Bahnsen comenzaba: ¿se responden todas las preguntas sobre los hechos concretos de la misma manera? No. Se responden usando ciertos métodos, aunque son los mismos: razonamiento, lógica, presentación de evidencia y hechos. Muy bien. Le escuché mencionar uniones lógicas y contradicciones lógicas en su discurso. ¿Usted realmente dijo eso? Sí, yo lo dije. Yo utilicé esa frase. Entonces, ¿usted cree que existen las leyes de la lógica? Absolutamente. ¿Son universales? Estas son acordadas por seres humanos. No son leyes que existen en la naturaleza. Son consensuales. Son convencionalismos, entonces ¿son simplemente convencionalismos? Son convencionalismos, pero son convencionalismos que son verificables. ¿Son leyes sociológicas o leyes de pensamiento? Son leyes de pensamiento, las cuales son interpretadas por hombres y promulgadas por hombres. ¿Son material en la naturaleza? ¿Cómo podría una ley ser material en la naturaleza? Esa es una pregunta que yo le voy a hacer. Yo diría que no. El moderador entonces da la palabra al doctor Stein, el cual pregunta: doctor Bahnsen, ¿llamaría usted a Dios como material o inmaterial? Inmaterial. ¿Qué es algo que es inmaterial? Algo que no existe en el espacio. ¿Puede darme un ejemplo de una cosa que no sea Dios, que sea inmaterial? Las leyes de la lógica. Las palabras finales del moderador fueron estas. Voy a tener que pedirles a la audiencia que se tranquilice, por favor. Refrenen las risas y los aplausos, porque ciertamente la impresión que les había causado dicha porción del debate fue significativa. Les traigo esto, mis hermanos, porque esta es regularmente la imagen, la escena que nos viene a la mente cuando pensamos en un apologista. Cuando pensamos en la palabra apologética, regularmente pensamos en doctores en filosofía con reconocimiento internacional que dominan las leyes de la lógica y que tienen el propósito principal de derribar los argumentos de la contraparte. Realmente esa es una visión estereotipada de un apologista. Lo que me propongo principalmente durante las próximas 11 semanas será cambiar esa concepción que tenemos de la apologética, de verla como algo destinado a aquellos que están allá arriba, en una torre de cristal, con conocimientos que ninguno de nosotros puede alcanzar en sus sueños. No, veremos, y de hecho, desde la misma clase de hoy, que la apologética es algo mucho más asequible, es algo que está al alcance de cada uno de nosotros, y no solamente al alcance, sino que es un mandato para cada uno de nosotros. Para comenzar la clase de hoy, nosotros vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver la definición de la apologética, luego veremos los objetivos de la apologética y finalmente veremos el mandato apologético. Con la definición tenemos que obviamente comenzar con el significado de la palabra, que es una palabra griega. Como saben, el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego antiguo, griego koiné. Esta palabra viene de dos vocablos griegos, apo y logos. Apo desde atrás y logos, como ustedes saben, significa palabra o razón. De modo que la etimología, el significado etimológico de la palabra apologética es dar una palabra de regreso o responder a modo de defensa. Por eso regularmente la apologética es conocida como la defensa de la fe cristiana. Pero no crean que es algo exclusivo, único del cristianismo, no. Es algo general de cualquier punto de vista, cualquier posición, cualquier pensamiento o concepción del mundo necesariamente tiene que dar una defensa de aquello que cree. De modo que la apologética no se limita a los cristianos.
Para entender mejor todavía esta palabra y este concepto, tenemos que irnos un poco más atrás en la antigua griega, los tribunales de justicia donde se impartían las leyes. Esta palabra era regularmente utilizada para darle la oportunidad al acusado de defenderse. Y de hecho, la idea era una defensa legal contra un cargo oficial. Implicaba formular argumentos y dar razones de defensa. Y de esta manera construir un caso razonable que pudiera demostrar la inocencia del acusado. Una apología muy famosa es la de Platón, en la que presenta a su maestro Sócrates defendiéndose delante de los ciudadanos atenienses por supuestamente haber corrompido la moral de los jóvenes. Y en esta apología, Sócrates se presenta delante de la ciudad y defiende su causa. Así se conoce la apologética a lo largo de toda la historia. Ahora, para muchos, la apologética, y sobre todo por el uso de la palabra inglesa de la misma, puede significar algo así como una excusa. El término que se utiliza en inglés probablemente da la idea de excusarse. Y de hecho, un apologista cristiano relataba en uno de sus libros que cierta señora, cuando se enteró que él era un maestro de apologética, se acercó a él y le dijo: yo nunca me voy a excusar por mi fe cristiana. Ella pensaba que la apologética era la habilidad de poder excusarse por ser cristiano. Bueno, la apologética no es nada de eso. Mis hermanos, el término apologética implica defensa o presentar evidencias razonadas de aquello que se cree. Ahora, en un sentido más específico, la apologética puede ser definida de la siguiente manera. C.S. Lewis la definió como la tarea de explicar y justificar racionalmente lo que los cristianos creen, por qué lo creen y cómo afecta sus vidas. Fíjense, lo que creen, por qué lo creen y cómo afecta sus vidas. Cornelius Van Til, un apologista del siglo pasado, decía: es la vindicación de la filosofía de vida cristiana en contra de las diferentes formas de filosofía de vida no cristianas. Es una guerra de filosofías. Y una autora más reciente, Nancy Pearcey, dice: es mostrar que la cosmovisión cristiana ofrece respuestas coherentes, completas y satisfactorias a las preguntas más fundamentales de la vida. Ciertamente que la Biblia nos da respuestas. Los inconversos tienen buenas preguntas y nosotros tenemos buenas respuestas. Y la apologética se trata de eso, de dar respuestas. Y no es una palabra que no aparezca en la Biblia. Está en la Biblia, tanto en su forma verbal como sustantiva, aparece unas 17 veces. Algunos de los pasajes más relevantes son Filipenses 1:6. Estos proclaman a Cristo por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa. Primera de Pedro 3:15, que probablemente es el pasaje más conocido del término, dice: si no, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Y hay un par de otros pasajes que también lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando Pablo, recuerden, delante del rey Agripa, se defendió y decía, Pablo respondió, sabiendo que por muchos años ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. La palabra que utiliza ahí es la apología. Y por último, en Hechos 26:10, me considero afortunado, rey Agripa, que haya de presentar hoy defensa delante de ti respecto a todas las acusaciones. De modo, mis hermanos, que la apologética no es una invención moderna, no es algo que se inventaran los cristianos de la actualidad para debatir con los ateos. Más bien es una práctica enraizada en todo el Nuevo Testamento. De hecho, si miramos un poquito más a fondo, veremos que muchos de los libros del Nuevo Testamento tenían un propósito apologético en mente. Piensa, por ejemplo, en el libro de Mateo. ¿A quién se escribió Mateo? Se escribió a los judíos convertidos al cristianismo que necesitaban encontrar razones, evidencias de la misión, de la naturaleza mesiánica de Cristo.
de que Cristo era realmente el Mesías. Y por eso Mateo utiliza una y otra vez pasajes del Antiguo Testamento para demostrar, para probar que Cristo cumple con todas y cada una de las singularidades del Mesías prometido. El libro de Lucas, junto con el libro de los Hechos, también tiene un enfoque apologético. De hecho, el autor, desde el primer versículo del libro, relata que él mismo es la recopilación de una serie de evidencias, es el resultado de una investigación concienzuda de la fe que habían creído. Fue dedicada a un discípulo probablemente imaginario, probablemente histórico de Lucas, llamado Teófilo. Pero también tenemos el libro de Juan, que fue escrito para probar ¿qué cosa? Para probar que Jesús es el Hijo de Dios, para probar su naturaleza divina. El autor de Hebreos, por ejemplo, buscó demostrar la superioridad de Cristo sobre todas las personalidades e instituciones del Antiguo Testamento. Él comienza diciendo que Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Eso es un enfoque de defensa, un enfoque apologético. Y libros como Primera de Juan y Gálatas combatieron herejías que se dieron en la iglesia primitiva. Particularmente el libro de Gálatas combate a los judaizantes que querían hacer volver a los cristianos al sometimiento de la ley como forma de salvación. El libro de Primera de Juan, por otro lado, trató de combatir una especie de gnosticismo incipiente que se dio en la iglesia primitiva. Y por último tenemos el libro de Apocalipsis. Y usted dirá, Apocalipsis, una defensa. ¿Qué defiende el libro de Apocalipsis? Defiende la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, su soberanía sobre la historia y que finalmente este mundo va a ser sometido a su dominio. Y hay otros pasajes y libros del Nuevo Testamento que tienen en una u otra forma un enfoque apologético. Pero ¿cuál es la idea? La apologética no es una invención moderna, no es una novedad teológica. Está enraizada en el ADN de los cristianos de la iglesia primitiva y todo el Nuevo Testamento. De hecho, pudiéramos decir que nuestro Señor Jesucristo es el apologista por excelencia. Cuando usted lee sus continuos debates con los fariseos, con los judíos, se da cuenta, y veremos, espero, en las próximas semanas, que nuestro Señor Jesucristo utilizó herramientas de defensa que nosotros deberíamos imitar constantemente en nuestra labor de defender el Evangelio. Así que, habiendo visto el significado de la apologética, veamos ahora los objetivos de la apologética. ¿Qué busca la apologética? Alguien ha dicho que pudiéramos decir que el objetivo general de la apologética es hacer a los cristianos pensadores y a los pensadores cristianos. Ojalá eso sea así. Eso es un objetivo muy macro. Ahora, en forma más específica, hay 3 objetivos que la apologética busca. En primer lugar, la apologética busca defender, como ya he dicho, es identificar y responder a las objeciones o dificultades relativas al Evangelio y ayudar a superar esas barreras a la fe. A veces esas dificultades surgen de malentendidos. A veces surgen de cosas que se dicen del cristianismo que no son ciertas. Y ahí tenemos que defender al cristianismo. A veces han surgido por una genuina dificultad para entender el cristianismo. En la primera podemos citar, por ejemplo, en el siglo II, cuando a los cristianos se les acusaba de ser caníbales, de comer carne, porque practicaban un ritual en el que supuestamente estaban comiendo la carne y bebiendo la sangre de Jesús. Estaban malinterpretando el ritual. En ese sentido, Justino Mártir, un apologista del siglo II, tuvo que defender al cristianismo y en un libro titulado Apología, dirigida al emperador Antonio Pío, defendió la naturaleza de la Cena del Señor y explicaba que no era un ritual en el que se comía literalmente la carne y la sangre de Cristo y que mucho menos era una fiesta inmoral, como también solían decir los acusadores romanos. A veces el cristianismo necesita ser defendido de eso.
Hoy día, por igual, el cristianismo es atacado y probablemente se dicen muchas cosas falsas del cristianismo que tenemos que aclarar, tenemos que defender. Como por ejemplo, el cristianismo es machista, la Biblia es machista, la Biblia denigra a la mujer. Ahí entra la apologética para defender esa concepción, esa mala interpretación de la cosmovisión bíblica. Eso es en cuanto a defender la fe. Por un lado, también tenemos que entender en cuanto a defender la fe, que no siempre la defensa corresponde a una defensa racional. Tenemos que tener cuidado en el sentido de limitar las necesidades y preocupaciones de las personas. Si bien es cierto que mucha gente llega al evangelio o llega al cristianismo preguntándose, ¿será cierto? Otra gente no llega con la misma inquietud. A veces la gente llega al cristianismo preguntándose, ¿funciona? ¿Eso funciona de verdad? Tenemos que tener en cuenta las principales necesidades de la persona. Y por otro lado, en cuanto a defender también, no todos buscan las mismas respuestas. Alguien ha dicho, un apologista muy conocido del pasado, llamado Blaise Pascal, el corazón tiene sus razones de las que la razón no sabe nada. A veces las inquietudes son más emocionales, tienen que ver incluso con pérdidas que la gente ha sufrido, con heridas emocionales que la gente tiene a raíz de experiencias con el cristianismo. No tienen que ver tanto con que si es verdad o no es verdad, si hay evidencia o no hay evidencia, son necesidades de otra índole. Y por otro lado, la necesidad de defensa no es solamente ante los no creyentes. También seríamos negligentes si pensáramos que la defensa es solamente para hacerla delante de los incrédulos. Los creyentes a veces necesitan que se les muestre también la evidencia, que se les enseñe y se les explique la verdadera naturaleza de doctrinas cristianas fundamentales. Eso es importante. De hecho, un autor que consultaba decía que tuvo una experiencia en África enseñando apologética, en la cual dictó una conferencia acerca de los argumentos racionales sobre la existencia de Dios. Y una clase por más de 2 horas explicaba cuáles eran esos argumentos. Bueno, después de la clase, un estudiante con mucho miedo se acerca a él y le externa la preocupación de que, profesor, realmente aquí nadie se cuestiona la existencia de Dios. De hecho, el problema es que creen en muchos dioses. Y la pregunta que tienen es, ¿cuál de esos dioses es el Dios verdadero? Este profesor decía, yo estaba respondiendo una pregunta que nadie me había hecho. De modo que cuando vamos a defender la fe, es importantísimo entender el contexto, la motivación de la persona que está detrás, cuál es su necesidad para poder dar una respuesta acertada, apropiada, personalizada a nuestro interlocutor. El otro objetivo de la apologética, aparte de defender, es elogiar. Y aquí la tarea es comunicar la emoción y el asombro de la fe cristiana. Esas 2 palabras me llaman mucho la atención y espero que también a ustedes. Comunicar la emoción y el asombro de la fe cristiana, para que se pueda apreciar su potencial de transmitir la situación o de transformar la situación humana. La idea es mostrar la relevancia del evangelio, el atractivo del evangelio. Seríamos negligentes si nos limitamos simplemente a responder inquietudes, confusiones, malentendidos acerca de la fe cristiana. No, hay una parte de la apologética que es mucho más positiva. Aquí la idea es presentar la belleza de Cristo, hacerlo atractivo para que el incrédulo pueda ver por qué es tan significativo para nosotros. Es como, en cierta manera, mostrar un anillo o una joya preciosa para que quien la está viendo pueda ser atraído a comprarla. De hecho, eso no es ajeno al lenguaje de la Escritura, porque resulta que el mismo Señor Jesucristo utilizó esta imagen en Mateo capítulo 13. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor,
Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este comerciante que sabía de perlas pudo apreciar la belleza de esa gran perla y dejó atrás todo lo demás. Bueno, la idea con la apologética también es mostrarle al incrédulo cuán bello es el cristianismo, cuán bello es Cristo, cuán satisfactorio es, cuán atractivo es, cuán completo y maravilloso es su amor. Fallamos, mis hermanos, si dejamos de mostrar el atractivo del Evangelio. No se trata simplemente de responder preguntas difíciles. La idea es mostrar cuán atractivo es. Algunas personas vienen al Evangelio, como decía, preguntándose, ¿funcionará esto? Su criterio no es si es verdad o es mentira. Nuestra labor es mostrarle cuán excitante y maravilloso puede ser el Evangelio y que nada se puede comparar con él. Mis hermanos, ese es el segundo objetivo de la apologética. El primero es defender, el segundo es elogiar la fe cristiana. El tercero es traducir. Y aquí la idea es traducir las ideas centrales de la fe a un lenguaje que tenga sentido para los otros. Ciertamente que mucho del contenido doctrinal del cristianismo carece de significado para la audiencia moderna. También seríamos ingenuos si pensáramos que las doctrinas bíblicas, los conceptos teológicos de la Biblia son claramente entendidos por nuestros oyentes. Eso no es cierto. Para muchos de nuestros oyentes, incluso venir a nuestras iglesias los domingos por la mañana resulta un ejercicio sumamente difícil. Porque tienen que empezar a traducir en su mente conceptos, ideas, tradiciones que para ellos no tienen sentido. Una labor primordial de la apologética es precisamente hacer esa traducción. Es explicar en un lenguaje llano, concreto y moderno qué creemos. Eso no es fácil, naturalmente. De hecho, alguien que lo hizo extremadamente bien, extraordinariamente bien en su época, C.S. Lewis, y a quien haríamos mucho bien en leer para copiar eso, decía lo siguiente: debemos aprender el lenguaje de nuestra audiencia. Debes traducir cada parte de tu teología a la lengua vernácula. Si no puedes traducir tus propios pensamientos a un lenguaje no educado, entonces tus pensamientos son confusos. El poder de traducir es la prueba de haber entendido realmente tu propio significado. En pocas palabras, debemos aplatanar la Biblia. Debemos ponerla a un nivel que cualquier persona sin un conocimiento bíblico, sin una tradición bíblica, sin un entrenamiento bíblico pueda decir, sí, yo entiendo, no lo comparto, no lo creo, pero entiendo lo que me estás diciendo. Esa es una de las principales cosas que hace la apologética. Aquí entran doctrinas, por ejemplo, como la expiación de Cristo. Para nosotros es tan natural decir la expiación de Cristo que olvidamos lo que era para nosotros cuando vinimos por primera vez a la iglesia. Alguien ha llamado a esto la maldición del conocimiento. No recordamos lo que es no saber. No recordamos lo que pasa por la mente de un no creyente cuando escucha frases como la Trinidad, la expiación, la propiciación, el nacimiento, la concepción virginal, las dos naturalezas de Cristo. Para ellos estamos hablando en un lenguaje incomprensible. Mi objetivo, o uno de ellos, es que durante estas semanas nosotros podamos ser buenos defensores, que es uno de los objetivos, que podamos también elogiar correctamente la fe cristiana, que nuestra defensa no se limite a defensa, que sea una apologética positiva, pero que también nosotros podamos ser buenos traductores de nuestra fe. Como decía C.S. Lewis, debes aprender la lengua vernácula, la lengua popular, la lengua común de la gente.
Y para eso, obviamente, hay que conocer a tu audiencia. Hay que saber cómo piensa, saber qué entiende y qué no entiende. Así que estos son los 3 objetivos de la apologética. Habiendo visto esto, vamos a ver en tercer lugar el mandato apologético. Hay un pasaje, y lo tienen delante de ustedes, que nos dice que todos deberíamos hacer apologética. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, encontramos el verso que dice: «Estad siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Antes de ver lo que este pasaje dice, vamos a ver primeramente lo que este pasaje no dice. El pasaje, en primer lugar, no dice que se supone que los creyentes deban tomar la iniciativa y comenzar discusiones arrogantes con los no creyentes. Este pasaje no nos está llamando, mis hermanos, necesariamente a ser expertos en polémica. No nos está llamando a ser polemistas. No se trata aquí de ir cazando momentos, lugares y personas para empezar discusiones. No, realmente no es ese el espíritu del texto. Nosotros deberíamos, como dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Greg Bansen, quien le citaba al principio, decía: la apologética no es el lugar para flexionar vanamente nuestros músculos intelectuales. No se trata de demostrar cuánto yo sé, qué yo sé, y dejar en ridículo incluso a la otra parte. Eso no es la apologética. En segundo lugar, este pasaje no dice que los creyentes son responsables de persuadir a los no creyentes. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿No somos llamados a persuadir? ¿No persuadimos a los hombres? Sí, ciertamente que por la ayuda del Espíritu y la gracia de Dios lo hacemos cuando Dios así lo determina. Pero no es nuestra responsabilidad. No tengas la carga de pensar que tú tienes el poder y la responsabilidad de persuadir el corazón del incrédulo que está muerto en sus pecados. No es así. De hecho, nosotros podemos derribar un argumento, pero solamente Dios puede abrir un corazón. A veces, incluso, derribar un argumento es contraproducente, dependiendo de la persona y la situación. A veces es mejor sufrir el agravio para ganar el corazón. De modo que saquémonos de la mente la idea de que el apologista es un creyente que anda con una espada desvainada, listo para levantarla en defensa de la fe cristiana y cortar cabezas. No. Primera de Pedro 3:15 tiene otro espíritu. El Señor nos diría a nosotros: no sois de mi espíritu. Ese no es mi espíritu. En tercer lugar, este pasaje no dice que la defensa de la fe tiene una autoridad final diferente a la tarea de exponer la fe. ¿De qué se trata esto, mis hermanos? Alguna gente entiende que nuestra base final de autoridad en la enseñanza es la doctrina, la Biblia, lo que la Biblia dice. Pero que sin embargo, cuando estamos tratando de defender la fe, no deberíamos, según la postura de algunos, utilizar la Biblia. No deberíamos usar la Biblia porque el no creyente no cree en la Biblia. Por tanto, deberíamos buscar un terreno común, neutral, para poder debatir con el no creyente. Y nosotros vamos a ver un poquito más de eso la semana próxima. Pero este pasaje no dice eso, como vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué sí dice este pasaje? ¿Cuál es la enseñanza, habiendo visto lo que no dice? Bueno, en primer lugar, nos dice que la apologética se lleva a cabo en un contexto de hostilidad y cuestionamiento. Para entender esto, debemos rastrear los versículos que están un poco más abajo en este pasaje, desde el versículo 13 y 14, donde Pedro les dice a sus oyentes que debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo.
Recuerden que Pedro escribió esta carta a cristianos que habían sido perseguidos por su fe y que habían estado experimentando sufrimiento precisamente por dar testimonio de Cristo. Y ese sufrimiento venía de diferentes bandos. Por un lado estaba el Estado, el gobierno romano que les perseguía, y por otro lado también eran perseguidos, eran tratados injustamente por amos o jefes también malos, desagradables, quienes les oprimían por su fe. Entonces, estos creyentes, dice Pedro, ustedes son objeto de persecución por parte de los incrédulos y esto es agradable delante de Dios porque imitamos en esa persecución, imitamos a nuestro Señor Jesucristo. Somos objeto de persecución de la misma manera que Cristo es objeto de persecución. Y es en este contexto de persecución, de hostilidad, de cuestionamiento, donde Pedro les dice, estén siempre preparados. De manera que la defensa de la fe necesariamente está implicada con la persecución, con el cuestionamiento, con el señalamiento del cristianismo. Hoy día probablemente, y en nuestro contexto, no es una persecución física, a veces es una persecución ideológica. Y la apologética tiene lugar en ese contexto y por tanto debemos estar apercibidos de que recibiremos persecución. Ahora bien, lo que el texto dice a continuación también es que la apologética está íntimamente relacionada con nuestra lealtad a Cristo. Fíjense cómo Pedro dice en el versículo 14 y 15, el versículo 15 principalmente al inicio, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa esta frase, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones? Bueno, esta frase significa básicamente que Cristo, colocar a Cristo en nuestros corazones es reconocer su autoridad absoluta sobre nuestras vidas, tomar la determinación de apartarlo como nuestro único amo, dueño y Señor, el máximo objeto de nuestro amor, confianza, obediencia y reverencia, mis hermanos. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a defender la fe con Cristo como el centro de nuestra defensa. Repito, no deberíamos a la hora de defender el cristianismo renunciar a eso, porque Pedro nos dice aquí que al empezar a defender la fe debemos tener a Cristo como Señor. Lo primero es establecer a Cristo como Señor. No hay un territorio neutral entre incrédulos y creyentes. Desde el principio nuestra boca debería decir Cristo es Señor. De eso se trata, santificad a Cristo como Señor en nuestros corazones. En tercer lugar, este pasaje nos dice que la apologética sucede y demanda una respuesta racional. Cuando hacemos apologética deberíamos dar una respuesta racional de nuestra fe, como dice este pasaje, estando siempre preparados para presentar defensa. Mis hermanos, la palabra que aparece aquí más adelante en el texto de la razón que hay en vosotros es una palabra que todos conocemos, es la palabra logos, que transmite la idea de una declaración razonada. Es una declaración que tiene sentido. Y es interesante porque eso nos recuerda que nuestra fe está fundamentada en evidencia, en razonamiento verificable. No es una fe ciega, no es un testimonio etéreo, no es algo que yo creo porque creo. Tiene fundamentos y la Biblia nos va a ilustrar acerca de eso. Decía el teólogo Robert Raymond, la palabra señala que independientemente de que si se traduce palabra, explicación o discurso u oración, incluye implícitamente la idea de racionalidad, razonabilidad y pensamiento. De manera que el mandamiento implica que la fe cristiana es plenamente capaz de una defensa razonable. No tenemos que tener miedo a responder y a ser cuestionados, porque la fe cristiana es razonable. Y en las próximas semanas hablaremos un poco más de esto.
Decía Sam Waldron, el cristianismo, por tanto, no es un acto de fe anti-intelectual. Nuestra esperanza tiene una base racional y objetiva. La apologética es, por tanto, posible, razonable y necesaria. No tenemos que tener una actitud anti-intelectual. Lamentablemente, por generaciones y en diferentes épocas de la historia, los cristianos hemos fallado en tener una aproximación anti-intelectual en la defensa de la fe. Y eso lo que ha hecho es básicamente sacar el cristianismo de la escena, tanto intelectual como política como social. Nuestro interés en estas 11 semanas es que veamos que hay razones que fundamentan lo que creemos. Como Pablo solía decir, yo sé en quién he creído y que es poderoso. De manera, mis hermanos, que primero la apologética se da en un contexto en el cual hay cuestionamiento, hostilidad y persecución. En segundo lugar, la apologética empieza con colocar a Cristo en el centro como Señor, como la autoridad máxima, no renunciar al señorío de Cristo a la hora de defender nuestra fe, no tratar de decir, déjame primero probarte esto y después probarte que Cristo es Señor. Pedro dice, no, cuando estemos defendiendo la fe, coloquen a Cristo como Señor, como la autoridad máxima, tanto de creyentes como de no creyentes. Pero también este pasaje nos dice que la apologética requiere estar preparados, el anterior, requiere estar preparados. La apologética requiere estar preparados. ¿Cómo nosotros vamos a prepararnos? Es la pregunta. Bueno, estar aquí en esta clase, en esta escuela bíblica es una de las formas, pero también es muy importante que preparemos nuestro corazón. La manera, la forma en que somos percibidos por parte de los no creyentes, nuestra actitud hace una gran diferencia. Deberíamos prepararnos conociendo la Escritura, obviamente, conociendo la teología de la Biblia, pero también deberíamos prepararnos espiritualmente. La oración, la dependencia en Dios. Pero por otro lado, la preparación también debe incluir un conocimiento de nuestra cultura, un conocimiento de nuestros compatriotas, de las personas que están a nuestro alrededor. Si yo no conozco a los que me escuchan, el mensaje no va a llegar. Recuerden que parte del objetivo de la apologética es traducir a un lenguaje vernáculo, a un lenguaje común que la gente habla. Esa preparación me debe demandar un conocimiento de la gente que está a mi alrededor. ¿Qué creen? ¿Qué ven? ¿Qué leen? ¿Qué escuchan? ¿En qué piensan? ¿Cuáles son sus filosofías de vida? Alguien decía que el pastor, en este caso el predicador, tiene que predicar su sermón con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. De la misma manera, cuando vamos a hacer apologética, deberíamos hacerlo igual. Con la Biblia en una mano, y no sé si con el periódico, porque el periódico ya no se usa tanto, pero con las redes sociales, con los podcasts, con las revistas en la otra mano. Debemos conocer a la audiencia. Obviamente, si tienes que preferir entre una y otra, si tienes que decidir entre una cosa y otra en algún momento, lo mejor es que conozcas tu Biblia, naturalmente. Lo principal es conocer lo que crees. Luego entonces perfecciona la otra parte, conocer a aquellos que están a tu alrededor. Y en cuarto lugar, este pasaje nos dice, este pasaje nos dice que la verdadera apologética es valiente y amable a la vez, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Acerca de eso, un autor dice lo siguiente: si el evangelio ha de causar dificultades, debe ser por su naturaleza y contenido intrínsecos, no por la forma en que se proclama. Una cosa es que el evangelio ofenda, otra muy distinta es que sus defensores ofendan por elección imprudente de lenguaje o por una actitud agresiva y despectiva hacia los extraños. Mis hermanos, nosotros estamos llamados a defender la fe
pero con mansedumbre y reverencia. De hecho, la palabra mansedumbre que se utiliza ahí es interesante porque significa no debilidad, como a veces se traduce o se interpreta. Mansedumbre significa gentileza. Pedro nos dice, y fíjense que los cristianos a los que Pedro habla eran objeto de persecución. Si hay alguien que está, en cierta manera, se cree justificado para responder airadamente, para responder despectivamente, es alguien que está siendo objeto de persecución. Y a esa gente Pedro les dice, cuando ustedes respondan, háganlo con mansedumbre y reverencia. Háganlo con gentileza. Y esa palabra reverencia ahí se utiliza básicamente para dar la idea de la sumisión o la actitud que se tenía hacia los emperadores. Era como el acto de rendir obediencia, de rendir sumisión a un rey. Pedro le está diciendo, cuando defiendan la fe, háganlo como si ustedes fueran súbditos y ellos reyes. Eso no significa miedo, eso no significa temor, significa una actitud humilde de estimar al otro como superior a nosotros mismos. El evangelio es ofensivo, lo es. El mensaje de la cruz, que Cristo vino al mundo a dar su vida por pecadores que no merecen su gracia, es ofensivo intrínsecamente. Pero la forma de comunicarlo no debe ser ofensiva. La forma de transmitirlo debe ser gentil, cordial, apropiado, para que quien lo escuche aún no sea convencido por la razón, por el argumento, la forma impacta en su corazón. Seguro que todos nosotros hemos escuchado historias, relatos, experiencias de personas que vinieron a la fe, no necesariamente porque escucharon un debate y los argumentos que tenían fueron derribados. No, vinieron a la fe por el testimonio constante de creyentes que trabajaron con ellos, que eran sus familiares, que eran sus vecinos. Y la forma como vivían, la forma como hablaban, les atrajo a Cristo. Recuerden que un objetivo de la apologética es elogiar. Una de las formas de elogiar el cristianismo es con nuestra conducta. ¿O no recuerdan lo que el mismo Pedro le dice a las esposas? Ganen a sus esposos sin palabra, por la conducta casta y respetuosa. Eso aplica también a todos nosotros. A veces, mis hermanos, no se trata de saberse las respuestas. Nadie sabe todas las respuestas. Eso es lo primero. A veces se trata de dar un testimonio creíble, coherente y atractivo de lo que creemos. Eso tiene tanto poder como el mayor argumento teológico acerca de Dios. Así que tengan pendiente estas cosas. La apologética requiere un carácter y una actitud apacible. Mis hermanos, estas son las tres cosas que prometí darles el día de hoy. En primer lugar, vimos la definición de la apologética, que es la tarea básicamente de decir lo que el creyente cree, por qué lo cree y saber comunicarlo. Repito, no es solamente saber lo que se cree, es comunicarlo bien. Y yo estaré intencionalmente inclinado en las próximas semanas a no solamente enfatizar lo que creemos, sino que podamos desarrollar habilidades para comunicar lo que creemos. En segundo lugar, vimos los objetivos de la apologética. El primero de ellos era defender. Es la forma más común como entendemos la apologética, dar respuestas, aclarar cosas. El segundo era elogiar, que probablemente es la forma menos común de ver la apologética. Es transmitir una idea positiva del cristianismo. Es presentar a Cristo y a la fe cristiana como atractiva y relevante, como funcional. El tercero es traducir, presentar en un lenguaje de la gente, en una
forma, y quizás usando analogías, imágenes que sean familiares a nuestra cultura. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a una región que estaba familiarizada con la agricultura, con la ganadería, con el cultivo, y precisamente utilizó esas imágenes para que ellos pudieran entender su mensaje. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer también. Y en tercer lugar, estuvimos viendo el mandato apologético. La apologética no es una labor de teólogos, de filósofos de torre de cristal. Es un mandato que, si bien se hizo en este momento, en este lugar particular, a los cristianos de Asia Menor, ellos eran cristianos comunes y corrientes como tú y yo. Ellos no tenían un doctorado en filosofía. Ellos no eran expertos en lógica. Ellos no eran filósofos conocidos internacionalmente. Más bien, era gente que ejercía su labor apologética en el día a día, en conversaciones, en relaciones personales, cotidianas, comunes, como las que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y demás. Estamos llamados también a presentar defensa en nuestro contexto y según nuestras habilidades. Eso no quita, obviamente, que hay personas que son dotadas por Dios para una labor apologética mucho más específica, con temas mucho más, digamos, que requieran una preparación científica, teológica y filosófica mayor. Para eso tenemos teólogos preparados para hacerlo. Pero mientras, nuestra labor es defender nuestra fe en el lugar en el que vivimos. Y por último, estuvimos viendo lo que nos enseña el pasaje de 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, y lo que la apologética significa allí. Bien, la próxima semana nosotros vamos a empezar la clase y vamos a hacerlo lo más práctico posible dentro de las limitaciones que tenemos en el salón. Mi inclinación hubiese sido no tener que hacerlo aquí, pero la idea es que a partir de la próxima semana y las siguientes veamos algunas formas de hacer precisamente lo que vimos hoy en la parte teórica, cómo nosotros podemos ser buenos comunicadores de la fe cristiana, cómo nosotros podemos no solamente saber lo que creemos, sino comunicarlo bien. Y mi objetivo será eso, proveer herramientas, proveer casos prácticos, proveer ilustraciones que nos permitan llevar a nuestra vida lo que vemos en la clase.